Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno poder estar una vez más aquí juntos para abrir la palabra de Dios y tener un lindo tiempo devocional. Hemos venido revisando en el Evangelio según San Marcos. Hoy nos toca el capítulo 4, desde el versículo 30 hasta el versículo 41. Y en esta porción yo quisiera compartir con usted dos cosas maravillosas acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran maestro. Dos cosas. En primer lugar, la sabiduría del maestro, pero en segundo lugar, también la soberanía del maestro. ¿Ok? La sabiduría y la soberanía del maestro. En primer lugar, vamos a ver la soberanía allí desde el versículo 30. Dice así: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Ok? ¿Cómo vemos acá la sabiduría del maestro? En primer lugar, vemos al maestro buscando una manera muy interesante, muy llamativa y muy clara para sus estudiantes, para sus oyentes. ¿Cómo él va a introducir esta enseñanza? La va a introducir a través de una parábola. Las parábolas fueron esos recursos maravillosos que usó el Señor Jesucristo para impartir sus enseñanzas. Ahora recordemos que el Señor Jesucristo usó diferentes recursos literarios, ¿no? Por ejemplo, usó la parábola, usó la alegoría, usó la pregunta retórica, usó el símil o la comparación, en fin, varios recursos literarios. Ahora, debemos tener cuidado porque cada recurso literario, aunque todos estos en el concepto griego están dentro de un mismo nombre, están bajo un mismo nombre, como es parábolas, pero dentro de ese nombre de parábolas están las alegorías, las parábolas, los recursos, todo tipo de recursos literarios, pero cada uno de ellos tiene sus propias reglas de interpretación. Entonces, hay que tener cuidado para interpretar cada recurso literario con sus reglas debidas, ¿no? Allí a veces hay gente que se confunde y va interpretando las parábolas como si fueran alegorías. Y no debe ser así, porque vamos a llegar a enseñanzas incorrectas, vamos a llegar por allí a conclusiones donde en realidad Dios no quería decirnos nada de eso. Entonces, las parábolas tienen sus propias reglas de interpretación. Y aquí va a usar la parábola acerca de la siembra del granito de mostaza. Y dice que, aunque es el más pequeñito, ¿no? Siempre, este era un concepto muy familiar para los judíos, porque ellos entendían que el granito de mostaza era lo más pequeño, lo más insignificante. Y entonces va a decir que el reino de los cielos es como ese granito de mostaza. Parece algo insignificante, pero de pronto va a ocurrir algo. Esta parábola el Señor Jesucristo la va a usar para advertirnos acerca de lo que iba a sufrir el cristianismo después, ¿no? El cristianismo en sus primeros inicios era un cristianismo puro, muy comprometido. El que se hacía llamar cristiano es porque realmente había creído en Jesucristo. Pero después el cristianismo, desde el año 313 para acá, con Constantino, el cristianismo va a sufrir un crecimiento amorfo, un crecimiento que es realmente deforme, insano. Y hoy por hoy vemos el cristianismo por todos lados. Sin embargo, el cristianismo se ha convertido en un lugar de refugio para aves. Las aves, los falsos maestros. Hoy vemos gente que se dice ser cristiana en alguna religión, en alguna secta, y dicen, somos cristianos. ¿Qué somos? Adventistas. Somos cristianos. ¿Qué somos? Mormones. Somos cristianos. ¿Qué somos? Y así, ¿no? Uno puede ir diciendo un montón de nombres y denominaciones, y esto ha dado lugar para que muchas aves de todas
de todo tipo de aves, vengan y hagan sus nidos, vengan y se entronen allí y hagan después de esto su manera de lucrarse. Van buscando ellos popularidad, van buscando fama, van buscando dinero y lamentablemente el cristianismo hoy está diluido. Hubo un gran maestro, Oswald Sanders. Él dijo, a la iglesia le iba mejor mientras llevaba cicatrices. Allí avanzaba la iglesia. Porque claro, el cristianismo en sus primeros inicios era perseguido, pero después pasó a ser protegido, ¿no? Con Constantino. Pasó a ser el cristianismo pasó a ser una religión más protegida por el gobierno. Entonces Oswald Sanders dice, a la iglesia le iba mejor cuando llevaba cicatrices, porque ahora que lleva medallas, perdió su fuerza, perdió su identidad. Hoy todo el mundo dice ser cristiano, mucha gente dice ser cristiana, pero en realidad no lo es. Vive una fe liviana, ligera. Así es que acá vemos al gran maestro sabio introduciendo la enseñanza acerca del reino de los cielos y va a usar para esto una parábola. Pero allí en el versículo 33 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír. Qué gran ejemplo nos está dejando nuestro sabio maestro. No debemos ir enseñando por allí indiscriminadamente a lo loco. Yo quiero enseñar de esto, yo quiero enseñar de aquello. No. Tenemos que ver si es realmente lo que la audiencia, el pueblo de Dios necesita escuchar en ese momento. Entonces tenemos que pedir en oración, Dios, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué debo hablar? Porque no es hablar por hablar, es conforme. El Señor Jesucristo, aquí la palabra dice, ¿no? Conforme a lo que podían oír. ¿Qué diferencia hoy con muchos maestros que quieren llamar la atención hacia sí mismos? ¿Cuánto saben? ¿Cuánto conocen? ¿Cuánto dominan de la historia? ¿Cuánto dominan de la teología? ¿Cuánto dominan del griego, del hebreo? Y lo único que quieren es impresionar, llamar la atención hacia sí. El Señor Jesucristo no llamaba la atención hacia sí. Él quería que el mensaje de la palabra de Dios llegue a sus estudiantes, llegue a sus oyentes. Entonces, Él va a hablar de acuerdo a lo que ellos podían recibir, no para demostrar cuánto conocimiento tenía. Entonces, este es un peligro que cualquiera que quiera enseñar la palabra de Dios puede caer. Todos podemos llegar a caer en ese peligro y debemos estar atentos para que no nos pase, que Dios nos libre de caer en esa posición de querer llamar la atención hacia nosotros. Debemos ser sencillos. El Señor Jesucristo usó lo que ellos conocían en aquel entonces, ¿no? En aquella época. Entonces usó la semilla de la mostaza como un ejemplo para introducir allí su enseñanza. ¿Ok? Pero algo más en esta misma porción, allí el versículo a continuación dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Qué maravilloso, ¿no? Había un grupo de estudiantes. Tocaba el timbre, sonaba el timbre y muchos iban al recreo. Y otros se distraían y se ponían a charlar entre ellos. Pero había un grupo de estudiantes que iban y se acercaban al profesor y querían saber más. Allí estaban los discípulos. Dinos, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Yo recuerdo mi época estudiantil allí en la universidad, en el mismo instituto bíblico, cuando sonaba el timbre y todo el mundo ya guardaba sus cosas o salía. Y habíamos algunos poquitos que nos acercábamos al profesor. Profesor, pero ¿y acá qué significa esto? ¿Qué significa lo de acá, lo de allá? Ese grupito íntimo, ese grupito que quiere saber más. Hoy estamos con muchas ocupaciones, hoy tenemos muchas actividades y estamos cansados. Llegamos a la noche cansados, rendidos, ni bien ponemos la cabeza sobre la almohada nos quedamos dormidos. Pero ¿por qué no ser como este grupo de estudiantes, como los discípulos, este grupo íntimo? Señor, estoy cansado, estoy agotado, pero vengo a ti porque quiero saber un poquito más. Abrir la Biblia. Este es el gran pretexto que mucha gente dice, no, estoy cansado para leer la Biblia, estoy cansado para tener mi tiempo devocional, tengo muchas ocupaciones, muchas actividades. Ese no va a aprender. Estos de acá se acercaban al maestro. Ya terminó la clase. Usted y yo terminamos nuestras labores, abramos la Biblia. Tengamos un tiempo con el Señor, con el Maestro sabio, al que
el Señor le quiere dar más de su luz, más de su conocimiento, más de su divina palabra. Seamos como los discípulos. Entonces, por un lado, la sabiduría del maestro. Sabe cómo introducir su enseñanza, sabe qué es lo que necesita recibir su audiencia y lo va a hacer, y lo va a enseñar con paciencia. Pero por otro lado está la soberanía del maestro. Qué interesante lo que ocurre después, ¿no? A partir del versículo 35 dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos la soberanía del maestro. Les dijo: bueno, crucemos al mar. Y en esa misma barca donde él se había puesto de pie, esa barca donde él había tomado como púlpito para compartir su enseñanza, en esa misma barca dijo: crucemos al otro lado. Pero habían otras barcas que lo van a ir siguiendo. Ahora él estaba cansado. Aquí vemos también la humanidad de él era 100% hombre. Él estaba cansado, claro. Él empezaba muy temprano su día. Dice, lo leímos, ¿no? Capítulo 1 en este mismo evangelio, el versículo 35 dice: siendo aún muy temprano, siendo aún muy oscuro, se levantaba hacia lugares desiertos para estar allí orando. ¿Okay? Ese era su estilo de vida. Empezaba muy temprano y estuvo todo el día con la gente enseñando. Se iba para un lugar, para otro a enseñar, y acá estuvo con las multitudes. Estaba agotado. Así es que se acostó allí en la barca, en un cabezal, dice, un cojín, una almohada, y allí se quedó dormido. Ahora él sabía que iba a venir la tempestad, pero eso a él no le toma por sorpresa, no le preocupa. Él se acuesta plácidamente. Los que nos preocupamos somos nosotros, los que nos angustiamos somos nosotros. Y sabemos que el Señor está acá en medio nuestro. Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que nuestra vida está en sus manos, sabemos que Él tiene el control de todo, pero cuando viene la tormenta, comenzamos a preocuparnos, a angustiarnos, a llorar, a desesperarnos. Y Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y comenzamos a clamar. Y el Señor se va a levantar, ¿no? Y va a calmar el viento, y va a calmar la tempestad. ¡Qué maravilloso! Ellos quedan sorprendidos. Si estaban atemorizados, dice: ¿por qué estáis amedrentados? Les pregunta el Señor Jesucristo. Pero el versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor. Si antes estaban asustados con la tormenta, ahora cuando ven al Señor Jesucristo obrar, el temor aumentó. Estaban grandemente asustados, atemorizados. Pero claro, estaban allí con el maestro, con su maestro, ahora viéndolo en su soberanía, controlando al viento y al mar. Qué maravilloso es saber que Dios es soberano, que Él sigue siendo soberano. Es verdad que muchas veces nos preocupamos, es verdad que muchas veces las tribulaciones llegan a nuestra vida, y el apóstol Pablo lo dijo, ¿no? Atribulados, derribados, pero no destruidos, porque el Maestro sigue siendo soberano y está en nuestra barca y Él tiene el control de todas las cosas. ¿Sabe una cosa? Como Él sigue siendo soberano, si Él quiere callar el mar, si Él quiere calmar su tormenta, lo puede hacer. Pero ¿y si no lo hace? Él sigue siendo soberano. Si usted va allí al libro de los Hechos, se va a encontrar en el capítulo 27 que Pablo también estaba en la tormenta y también tenía una conexión con Dios. Sabía que Dios estaba allí, le había mandado un ángel allí para que le hable esa noche. Pero no calmó la tormenta. Naufragaron. El barco naufragó, se hizo pedazos y tuvieron que llegar allí a la orilla, agarrados de pedazos de madera. ¿Y si Dios no quiere calmar la tormenta?
Él sigue siendo soberano y sabe lo que es mejor. Él nos envía a la tormenta porque quiere trabajar en nuestras vidas, porque sabe que necesitamos la tormenta para fortalecer nuestra fe. Eso es lo que pasaba con estos discípulos. Tenían una fe que necesitaba ser fortalecida, estaba débil su fe y necesitaban la tormenta. El Maestro es sabio, pero sigue siendo soberano. Entonces, mi amado hermano, si hay una tormenta en su vida, confíe en Dios. Y si Dios, que es soberano, no quiere sacar la tormenta, siga confiando, que Él sabe por qué lo permite de esa manera. Mi amado hermano, yo espero que la palabra de Dios le anime, recordando que Jesucristo es nuestro sabio Maestro, pero también nuestro soberano Maestro. Le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga.